Buenas tardes, mi nombre es Kevin Vanegas. A continuación voy a hacer dos entrevistas a dos ciudadanos de los conceptos básicos de cultura política. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Díaz. Hola Felipe, ¿qué diferencias y relaciones hay entre el Estado, nación y gobierno? Bueno, el Estado es lo que legalmente está constituido por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Creo que la nación es lo que es el pueblo, es la comunidad como tal que está bajo las leyes de dicho Estado, y el gobierno es la cabeza del Ejecutivo que gobierna la nación en lo político, social y económico. Y la relación es lo que es como el trabajo en conjunto de los tres, gobierno, nación y Estado, para el bien del país y sacar adelante. Felipe, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política es una actividad de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes o para ser elegidos gobernadores del pueblo. Democracia es el sistema político que tenemos por derecho los ciudadanos a elegir o al hacer control político. Las relaciones que hay entre las dos es que entre más participación política haya de ciudadanos, comunidades, más fuerte sería la democracia. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, política es el eje principal de un gobierno en la toma de decisiones tanto en lo social y económico para beneficio de un país. La diferencia entre la política y lo político es que la política son acciones sociales y humanas pensando en encaminar un proyecto, usar un proyecto en que sus beneficiarios sean principalmente el pueblo y sus comunidades. Lo político creo yo que es como tal la acción por la lucha del poder de un grupo humano para construir, para preservar y asegurar su estabilidad y darle continuidad a un proceso. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, creo que el poder de conocimiento hacia el pueblo, el dejar de un lado los pensamientos personales, los intereses personales y trabajar por lo que realmente se fue elegido, el tener ética, la ética para no dejarse envolver por el poder. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y los deberes del ciudadano? Bueno, tener una buena conducta, una buena moral, ser constructivos para la sociedad. Los deberes y derechos, tenemos deberes y derechos, los deberes son el cumplimiento de las leyes, el respeto a la autoridad, por ejemplo. Los derechos como por ejemplo el ser elegidos y elegir libremente, el hacer control social a los gobernantes que elegimos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Ortiz. Hola Dani, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, las similitudes es que todas forman parte de lo que es Colombia como república, todas tienen que ver con la parte de las ciencias sociales, y las diferencias es que el Estado son las instituciones permanentes que conforman esa parte política o esa parte judicial. El gobierno son esas personas transitorias que pues conforman el Estado, por decirlo así, los alcaldes, los diputados, el presidente, son personas que son parte del gobierno, o sea, son elegidos por la ciudadanía para conformar ese Estado. Y la nación ya es el colectivo de lo que es Colombia como la parte social, que son los ciudadanos, que pues en común tienen, pues primero que viven en el territorio y segundo que comparten creencias religiosas, ideologías políticas, gustos y costumbres, así como cultura. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, bueno, primero para saber qué elementos componen la cultura política tendríamos que saber qué es la cultura política. Y lo que yo pienso de que es cultura política es como, bueno, la cultura es como esa parte que nosotros somos o que nosotros tenemos de hacer parte de algo y de cómo lo desarrollamos. Y pues la política, como ya lo hemos venido hablando anteriormente, pues es la parte de como la definición
de bienes y de la adquisición de poder en la sociedad. Entonces, la cultura política es esa parte que nos haría como a nosotros como ciudadanos generar una conciencia o un hábito de, de participación. Entonces, los elementos que conforman la cultura política vendrían siendo los valores, vendrían siendo los hábitos, vendrían siendo las creencias, vendría siendo la ética en con que nosotros participemos en la política y bueno, pues que se me escapen otros, pero pensaría que esos son como los principales. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política es el ámbito de la sociedad donde se encamina la conquista del poder, es decir, en la política es donde se define cómo se van a distribuir los bienes en la sociedad, dependiendo podríamos decirlo, en cómo se van a distribuir, quiénes los van a reclamar y en qué lugares se van a, pues, a entregar. Ya entrando a las diferencias entre la política y lo político, vamos un poco a la historia de filosofía un poco, y lo decía Aristóteles, lo político es lo que diferencia al ser humano del animal. Lo político es esto, nosotros vivimos en lo político, vivimos en un ente social donde nos relacionamos. La sociedad, lo social, hace parte de lo político. La política ya es una mera conquista de poder, una mera búsqueda de escalafón, y es un poco desligado, o sea, la diferencia es bastante grande porque lo político es lo social y la política es meramente encaminada a la conquista del poder y relaciones con el Estado. Dani, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política es el escenario donde, pues, primero hay unos actores que son quienes se lanzan para cumplir un rol como jerarquización o de poder sobre la ciudadanía que vendría siendo, pues, como quienes escogen esos participantes políticos. Entonces la participación es primero tomar accionar de ser el actor de quien yo como actor voy a gestionar política, y yo como ciudadano participar en la elección o en la consecución de esos. Y la democracia es como el método o la forma en que se escogen que se hace esa participación política. Por ejemplo, la democracia es en que la decisión que tome como colectivo, independientemente de que todos no estén de acuerdo, la decisión que tome la mayoría de personas es la decisión, es como la conclusión general. Entonces la democracia es la parte donde se escucha a la mayoría del pueblo, donde se genera esa participación política para llegar a una conclusión y generar como un equilibrio social en el Estado, pues. Dani, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, partamos de una cosa, y es que todos somos ciudadanos porque todos hacemos parte de un grupo. Al tú ser pues primero ser un ser humano y segundo vivir en una ciudad, eres un ciudadano. ¿Qué elementos conforman? Pues que tú, pues, hagas parte de la ciudad como tal y que convivas. Yo lo de la ciudadanía la uno mucho con el civismo y con la tolerancia y compartir como con las personas que uno, pues, se rodea. Tú tienes derechos a medida que tú respetas tus deberes. Entonces yo pienso que si tú tienes un derecho como ciudadano, que es un espacio libre, pero si tú definitivamente en ese espacio libre, como deber ciudadano, no lo cuidas, no lo limpias, entonces tú no puedes exigir un derecho como tal. Sin embargo, los derechos están y hay que cumplirlos, hay que exigirlos, así como los deberes. Pero bueno, hablemos de los derechos. Los derechos podrían ser un espacio libre, derecho a la participación política, derecho a recibir bienes del Estado. Y los deberes es deber de respetar los derechos de las otras personas, pues todos tenemos nuestros límites. Otro deber podría ser cuidar esos bienes que nos son otorgados. Y por último, un deber que también podría mencionar es el deber ser como ciudadano en tolerancia, y es aceptar a los demás ciudadanos, independientemente de cómo sean, pues son ciudadanos y todos hacemos parte del mismo colectivo.